Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo del Profe González. La idea es que pues hoy les voy a explicar un tema muy interesante que tiene que ver con la reproducción de las plantas. ¿Listo? Profe, si ustedes utilizan este material para sus estudiantes no hay ningún inconveniente, háganle, no hay ningún problema. Estudiantes pues aprovechen esta oportunidad para aumentar sus conocimientos. Bueno, el día de hoy pues tenemos la reproducción de las plantas, así que pues como siempre digo, como título la reproducción de las plantas. Bueno, siempre partimos de una pregunta, ¿qué es la reproducción? Entonces, para que lo entiendan mejor, la reproducción en cualquier individuo, así sean plantas o sean animales o cualquier otro, siempre va a ser una estrategia que permite a los seres vivos mantener su especie. ¿Listo? Entonces es una estrategia que permite a los seres vivos mantener su especie. Bien, entonces como estamos hablando de las plantas, vamos a establecer que las plantas tienen dos tipos de reproducción. ¿Listo? ¿Cuáles son esos dos tipos? La reproducción sexual y la reproducción asexual. No me malentiendan, cuando yo digo reproducción sexual no significa que haya una relación sexual como tal, sino que existe un macho y una hembra, ¿cierto? Y en el caso de la reproducción asexual no hay ni macho ni hembra porque todos los organismos son iguales y no se necesita una diferenciación sexual. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar primero por la más interesante, que es la reproducción sexual. ¿Cómo funciona la reproducción sexual? Bueno, pues lo interesante es que requiere de dos gametos. ¿Cuáles son esos dos gametos? Uno masculino y un gameto femenino. ¿Listo? Y lo interesante es que dentro de la flor están estos dos gametos, bien sea el gameto masculino o el gameto femenino. Bien, entonces la reproducción sexual es propia de las plantas que tienen flores, es decir, es propia de las angiospermas. Cuando digo angiospermas, ustedes saben que son plantas que tienen flores. ¿Listo? La flor es el aparato reproductor de las plantas. Si yo pudiera ver una flor por dentro, lo que vería es que las flores tienen un cáliz, ¿cierto? Y en la parte exterior tienen unas estructuras filamentosas que tienen unas anteras. ¿Listo? En la parte de afuera se encuentra la corola, ¿cierto? Esta debe ser de un color muy llamativo para atraer a los polinizadores. Bien, más o menos estas son las estructuras. Entonces vamos a revisar, ¿listo? Entonces, primero vamos a tener la estructura que son las anteras. Pilas, en las anteras se secreta una estructura que se llama el polen. Y recuerden algo, el polen es el gameto masculino. ¿Listo? En la parte interna de la planta se encuentran las estructuras femeninas. Adentro están los ovarios. ¿Listo? Entonces, a esta partícula se le conoce con el nombre de pistilo. Y en su interior ustedes van a encontrar los ovarios. Los ovarios son los que generan los óvulos para que sean fecundados con el polen. ¿Listo? Ustedes dirán, no, profe, pues esta planta se autofecunda. No es cierto del todo. Sí se podría autofecundar, pero por lo general para evitar este proceso se ha establecido que hay una temporada en la que la planta secreta todas las sustancias masculinas y muere, y hay otra en la que ya está recibiendo los gametos masculinos. Entonces, si produce polen, no genera óvulos, y si genera óvulos, no genera polen. ¿Listo? Bien. Entonces, es una manera de generar esa fecundación, que es la fecundación sexual. ¿Listo? Bueno, profe, pero ¿y entonces cómo ocurre? Bueno, lo que pasa sucede es que debido a que las plantas no tienen movimiento,
ellas requieren algunos organismos. Y estos organismos son los polinizadores. ¿Listo? Entonces, son organismos o son insectos, ¿cierto? Todos los polinizadores son, bien sea insectos, pueden ser aves, ¿cierto? Pueden ser roedores, pueden ser otros organismos que lo que hacen es venir a alimentarse de algunas sustancias que ella produce en este centro, en las glándulas nectaríferas. Son sustancias dulces que a ellos les sirven de alimento y gracias a eso, entonces cuando van a buscarla, empieza a ocurrir la polinización. ¿Listo? El mejor polinizador es la abeja, ya lo tenemos claro, por su estructura, por sus pelos y por la cantidad de flores que alcanza a visitar al día. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a diagramar toda la reproducción sexual de una planta para que más o menos lo entiendan. Como título, reproducción sexual de la planta. Entonces, esta reproducción sexual pasa por una serie de pasos, uno tras otro, que pues va desarrollando estas, o mejor, va generando una etapa específica que le permite la reproducción. Colocar este marcador aquí y revisémoslo. Entonces, primero vamos a tener una florecita. El primer paso. Entonces la planta genera flores. No es en todas las temporadas, solo es una temporada en particular, ¿no? Aunque en el trópico puede tener varias temporadas, ¿no? Sí, pero por lo general es en una temporada, la que se le conoce como la época de floración. Entonces, ¿qué es la floración? Que las plantas empiezan a generar muchas flores. ¿Listo? Estas flores son visitadas por organismos que se llaman los polinizadores. Entonces los polinizadores vienen y visitan esas abejas. Esas abejas. Visitan esas plantas. Y adicional, cuando vienen a estas plantas, van y visitan otras nuevas, ¿cierto? Y en ese proceso se están llevando parte del polen en sus alas, en sus patas, en sus vellos, ¿cierto? Y eso hace que esta abejita, por ejemplo, lleve el polen de esta planta a esta planta. ¿Listo? Asegurando la fecundación. Entonces, cuando la abeja llega aquí, parte de ese polen cae, entra a la estructura y fecunda la flor. ¿Listo? Entonces, ese sería el paso número 4. Es ver aquí la planta. Realmente lo que estaríamos viendo es adentro del cáliz. ¿Listo? Aquí adentro está el cáliz. Y aquí estamos viendo que todo ese polen va ingresando hasta fecundarse. Y crear un embrión. ¿Listo? Entonces, se crea un embrión gracias a la fecundación del polen con el óvulo, ¿verdad? El quinto paso es que se empieza a formar un fruto. Esta florecita empieza a caerse por acción de la gravedad y porque empieza a acumular azúcares y se empieza a transformar en un fruto. ¿Listo? Entonces, exacto, las manzanas y todas esas frutas que conocemos nosotros alguna vez fueron flores. ¿Listo? Alguna vez fueron flores y ellas se van quedando ahí. ¿Listo? Entonces, si yo pudiera revisar esto, lo más seguro es que si yo pudiera verificar por dentro, vería que en su interior se encuentran alojadas las semillas. Y esas semillas son las estructuras que van a desarrollar una nueva planta. El sexto paso es que esa planta deja caer las frutas, el fruto se rompe y este fruto cae, ¿verdad? El fruto por acción de la gravedad cae al suelo, en donde empieza un nuevo proceso de germinación de plantas, ¿cierto? Aquí están germinando unas nuevas plantitas que con el tiempo van a generar flores y vuelven a arrancar el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más o menos, ese es el ciclo
de la reproducción de las plantas. Sexual. Repito, todo arranca con una flor. Esta flor es fecundada por una abeja, o mejor, fecundada por el polen que es transportado por una abeja o un polinizador. Ingresa en la estructura, se genera un embrión, se convierte en un fruto, ¿cierto? Almacena sustancias azucaradas, ese fruto cae al suelo, lleva las semillas que generan una nueva planta que vuelve a tener flores y arranca nuevamente el ciclo. Este es el ciclo de reproducción de las flores, ¿listo? O mejor, de la reproducción sexual de la planta. ¿Bien? Pero a la casualidad que no es el único ciclo de reproducción que tiene una planta, porque la planta también tiene otros tipos de reproducción que se llaman la reproducción asexual. ¿Listo? La vamos a revisar. Bueno, antes de... Da la casualidad que yo puedo clasificar las semillas según la cantidad de cotiledones que tenga. Entonces, por ejemplo, si tiene un solo cotiledón, como por ejemplo el maíz, esa semillita, ¿cierto? El maíz tiene una estructura ahí chiquitica por dentro. A esta recibe el nombre de monocotiledónea. ¿Listo? Estos son los tipos de semillas. Pero por ejemplo, si es como el garbanzo tiene dos estructuras. Y a esas estructuras se les conoce con el nombre de dicotiledóneas. ¿Listo? Bien, entonces se entiende la diferencia entre monocotiledónea y dicotiledónea para la reproducción sexual. Bien, pero existe otra reproducción que no tiene que ver con la reproducción sexual, sino tiene que ver con la reproducción asexual. Esta reproducción es más vieja que la reproducción sexual, acuérdense, porque las primeras plantas la utilizaban. Se le conoce con el nombre de propagación vegetativa y no requiere flores, sino lo único que requiere es un fragmento o un pedacito de la planta para regenerarlo. ¿Listo? Entonces no utiliza flores. Lo único que se requiere es un pedacito o un fragmento de planta para generar una nueva planta. ¿Listo? Y a esto se le conoce como la propagación vegetativa. Estoy seguro que alguna vez han escuchado hablar a su abuelita o a su mamá: ay, mijo, róbese un piecito de esa mata. Ese famoso piecito es una parte que le permite el desarrollo a la planta. ¿Listo? Por eso se le llama propagación vegetativa. ¿Listo? Y dependiendo de donde usted saque ese pedacito, se le conoce con un nombre en específico. ¿Listo? Entonces, la primera propagación vegetativa se le conoce con el nombre de estacas. Propagación vegetativa por estacas. ¿Y en qué consiste? En cortar pequeños trozos, cortar tallos, ¿cierto? Y sembrarlos. Profe, yo no le entiendo. ¿Sí? Entonces, pues a la larga, lo que usted hace es coger un fragmento de tallo, lo corta y lo siembra. Y usted lo pone en el suelo. Entonces, el primer paso es coger el tallo, ¿cierto? El segundo paso es ponerlo en el suelo. Y esa estaca, con el tiempo, le va a generar una planta. Le van a empezar a salir hojitas, ¿cierto? Le van a empezar a salir hojitas, le empiezan a salir raíces, ¿cierto? Entonces, esa es la que conocemos como propagación vegetativa por estacas. Es decir, cortar pequeños trozos de tallos y sembrarlos. ¿Bien? Las plantas las utilizan. Por ejemplo, la acacia. La acacia se le cae un pedazo y esa ramita, o ese pedacito de tallo, puede generar una nueva planta. ¿Listo? Porque tiene realmente tiene las dos. Tiene sexual y vegetativa. Pero pues es un ejemplo muy interesante. Voy a borrar aquí. Si no estoy mal, la rosa también tiene este tipo de propagación vegetativa. La caña de azúcar, ese es el mejor ejemplo. La caña de azúcar, usted corta varios pedacitos de estaca, vuelve y lo siembra y le genera una nueva caña. ¿Listo? Básicamente se podría decir que son como clones. ¿Listo? Por una estrategia que se llama la regeneración. ¿Listo? La siguiente se va a conocer como el rizoma.
en vez de utilizar tallos, ¿utiliza qué? Se utilizan fragmentos de raíz. Por eso se llaman rizomas. ¿Listo? Entonces, ¿aquí cuáles son? Por ejemplo, la papa. No sé si sabían, la papa es una raíz. Entonces, lo que hacemos es coger pedacitos de la raíz, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una matica de papa. Y la papa, miren, las papas son papas, ¿no? Mirenlas, aquí están debajito, son bolitas que almacenan azúcares. ¿Qué hago? Entonces, el paso número 1 es extraer una papa, ¿cierto? Y volver a ¿qué? A sembrarla. Ese es el paso número 2. Y en el paso número 3 veremos que esa papa me ha generado una nueva planta. ¿Listo? Y le salen raíces y todo. ¿Listo? Entonces, como se regenera a partir de una raíz, se le conoce como la propagación vegetativa por rizomas. Repito, por estacas cuando se utiliza el tallo, por rizomas cuando se utilizan las raíces. La yuca, por ejemplo, y ¿qué otras? La papa, todos los tubérculos en general utilizan propagación vegetativa por raíz. ¿Listo? Hay otro muy interesante, por ejemplo, el ajo. El ajo, entonces, utilizaría una propagación vegetativa por bulbos. Ya los vamos a mirar. Entonces, propagación vegetativa por bulbo. Entonces, se utilizan fragmentos de tallos subterráneos. ¿Listo? Para el que no sepa, el ajo, los dientes de ajo, son un fragmento de tallo. Uno creería, bueno, profe, ¿y eso qué será una raíz? No, son fragmentos de tallo. En la parte de abajo está la raíz. Y si yo le logro sacar un dientecito de ajo y lo lograra sembrar, paso número 1, sacar el diente de ajo. Paso número 2, sembrarlo. Pues obviamente en el paso número 3 vería que ese dientecito me va a generar una nueva planta. Y me empiezan a salir las raícitas correspondientes. ¿Listo? Entonces esa sería la propagación vegetativa por bulbos, como el ajo. ¿Bien? La siguiente sería la propagación vegetativa por hojas. Esta también suele suceder y se utiliza mucho. Y es que en vez de utilizar una raíz, utilizar un tallo, se utiliza una hoja. ¿Listo? Entonces, como título aquí colocamos propagación vegetativa por hojas. ¿Listo? Propagación vegetativa por hojas. Pues, ¿cuál es esa propagación vegetativa? Entonces es en la que no se utilizan ni tallos, ni estacas, ni rizomas, ¿cierto? Sino lo que uno utiliza son hojas. Entonces, básicamente, se utilizan hojas de la planta para generar más plantas. Entonces es muy interesante ver que yo, por ejemplo, podría tener aquí una estructura, ¿cierto? Una planta, esta planta que tenga sus hojitas así bien bonitas. Bien, y se suelta esa hojita. Se va volando por el aire. Y cuando llega a una estructura, empieza a generar una nueva planta, empieza a generar una nueva raíz y genera un nuevo individuo. ¿Listo? Bien, entonces es la propagación vegetativa por hojas. ¿Listo? Bueno,
Profe, pero ¿nosotros nos podemos aprovechar de eso? Sí, realmente nosotros podemos hacer propagación vegetativa. De hecho, la hacemos para generar nuevas plantas en los viveros. Y son técnicas artificiales que nos permiten utilizar estas propagaciones vegetativas para aumentar los rendimientos. Entonces vamos a conocer aquí algunas de las técnicas que se utilizan para reproducción de plantas. Coloquémoslo aquí como propagación vegetativa artificial. ¿Cómo así, profe, que propagación vegetativa artificial? Sí, señores, hay muchas. Entonces vamos a conocer las primeras, que son las estacas. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que una estaca? Entonces, es muy simple. Lo que yo hago es coger un fragmento de una planta, ¿cierto? Y voy en un tronco de un árbol, le hago una grietica e introduzco esa estaca en ese pedazo, haciendo unión con las células que están rotas. Con el tiempo digamos que esta estaca va a utilizar este pedazo y le van a empezar a salir hojitas común y corriente. No va a crear raíz, sino que digamos que se van a unir estas dos plantas. ¿Listo? Es como lo que llamamos el injerto. ¿Listo? Para que crezca una nueva planta. Eso es posible. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el que nosotros conocemos como el acodo. Ese es muy importante. Entonces, el acodo, entonces ocurre cuando una planta tiene una raíz, un tallo muy largo, muy prominente. Entonces yo puedo coger ese tallo, introducirlo nuevamente dentro de la tierra, ¿cierto? Introducirlo en la tierra y con el tiempo cortarlo. Entonces, cuando yo lo corto de acá, aquí van a empezar a salir raíces y automáticamente aquí ya me va a quedar una nueva planta. ¿Listo? Ese sería el acodo. Entonces, yo cojo, introduzco este palo debajo del suelo y en esta zona ustedes van a ver que va a empezar a crecerle raíces. Corto aquí y ya tendría dos plantas distintas. ¿Listo? Ese sería el acodo, sería el método de las estacas. ¿Listo? Y hay otro que es el injerto. ¿Listo? De esta forma se han obtenido diferentes frutas diversas, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí una planta, no sé, la que sea, puede ser una curúa, no, curúa no creo, puede ser una frambuesa, puede ser una cereza, fresa, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que utilizan una planta madre, ¿cierto? Y en determinado momento le quitan un pedazo e introducen una planta de otra especie totalmente distinta en un bulbo grandote. Y esto va a hacer que aquí se generen frutos común y corriente. Pero estos frutos ya son cruzados. ¿Listo? A esto le conocemos como el injerto. ¿Listo? Entonces uno puede injertar tomate de árbol con otra planta, con cereza, con curúa, ¿cierto? Y esto le va a generar, digamos que van a quedar pegadas estas dos plantas, ¿no? Pero los frutos que se produzcan acá pues van a ser diferentes. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Esas son las técnicas más utilizadas en reproducción de plantas. Espero pues que hayan tomado apuntes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Chao, chao.